Muy buenos días, estamos por dar inicio a la primera mesa. Bueno, vamos a empezar por la obra del maestro Guillermo Ceniceros. Nació en El Salto, Durango, en 1939, estudió en la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad de Nuevo León, inició su serie de exposiciones individuales y colectivas en México y el extranjero a partir de 1956, entre las que destacan las efectuadas en el Museo de las Culturas, Palacio de Bellas Artes, Museo de Arte Moderno, así como en Guadalajara, Monterrey, Minneapolis, La Habana, Cuba, Santiago de Chile, Caracas, La Haya, Quito, Bulgaria, entre otros más. Colaboró con Federico Cantú en el mural de la Sierra de los Altares en Nuevo León y con Luis Covarrubias en el Museo Nacional de Antropología. En 1965 se incorporó al equipo de Siqueiros y trabajó en los murales de Chapultepec, La Anda, Patricios y Patricidas, y en el mural del Poliforum, donde fue nombrado jefe de taller. Su primer mural lo realizó en 1952 en la Biblioteca de la Ciudadela en Monterrey, que ganó por concurso. En 1979 pintó su segundo mural en el Centro Médico Nacional en la Ciudad de México. Es autor de dos de los más grandes murales en el sistema de transporte colectivo Metro en la Ciudad de México, en las estaciones Tacubaya y Copilco, y del tríptico para la misión de México ante la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York. En total ha realizado más de 17 obras murales hasta este momento. Entre los diversos reconocimientos que ha tenido se encuentra el Patrimonio de Pintura en 1959, el Premio de Grabado, el primer Premio Nacional CEP, la Medalla al Mérito, sección de arte otorgada por el Gobierno de Nuevo León. Fue nominado para el Premio Mundial de Arte por sus murales en el Metro. Su obra se encuentra en las colecciones del Museo Nacional de Arte de La Habana, en el Museo de Arte de Prilep, Macedonia, en el Museo Guayasamín, en la Universidad Autónoma de Guanajuato, en el Museo Universitario de Ciencias y Arte de la UNAM, en el Museo de Arte Moderno IMBA y en el Museo José Luis Cuevas. En 1998 fue inaugurado el Museo de Arte Moderno Guillermo Ceniceros en la ciudad de Durango, y en 2007 se abrió la Casa de Cultura, que también lleva su nombre, en la ciudad del Salto, Durango. Bueno, dejamos que el maestro Guillermo Ceniceros nos platique acerca de su obra. Buenos días o buenas tardes. Días. Bueno, hablar de la obra de uno, hablar de nuestro trabajo, del trabajo que lo ocupa uno todo el tiempo, pues es bastante fácil, ya que es la actividad que principalmente hacemos constantemente, a diario, todas las semanas, los meses, los años. ¿Por dónde empezar? Diríamos que la pintura en general, es un lenguaje para comunicarnos con los demás, es un lenguaje de líneas, señas, texturas, colores, composición. Principalmente la composición es el elemento importante en cualquier trabajo de esta naturaleza, muy especialmente la composición en los murales, pero en los cuadros también. En los cuadros uno comienza a hacer ciertos ensayos que uno pretende que en alguna ocasión alguno de estos ensayos pueda hacerse en tamaño mayor. Y muchas veces uno comienza a hacer miniaturas en pequeños cuadernos, pensando también en ciertas composiciones que después se harían o se podrían hacer en tamaños mayores. Dado que ahora ciertas herramientas, como lo es la fotografía, pero lo es también el Internet, pueden ser vehículos muy interesantes para el uso y el empleo de estas herramientas para la pintura mural. Y hay quien lo hace así. Hay quien incluso ha enviado a otro país, a otra ciudad distante,
sus trabajos en forma de en tamaño carta, como proyectos para murales que después se han armado en grandes paredes. Me parece que es el caso de Hockney, un pintor inglés que ha hecho murales a larga distancia, y muchos otros también han empleado o empleaban lo que se usaba antes, también enviando pues, lo que le llaman el fax. Pero la realidad es que lo más saludable es trabajar, si se trata de pintura mural, directamente en los muros, directamente también con la fotografía, en el sentido de que un muro que no tiene nada va y se fotografía, se mide, después uno se trabaja encima de las fotografías que se revelan de ese espacio y lo medita, lo medita constantemente, hace uno y otro más, docenas de bocetos de las posibles variantes, del mosaico de variantes de composiciones, lo cual quiere decir que la composición es muy importante, porque no está uno ahí en esta área ya decidiendo posiblemente el contenido de aquel mural. Sí lo va uno pensando, pero vuelve otra vez a aparecer en la mente la preocupación por la composición. Tal vez los músicos, posiblemente los poetas también utilizan este sistema de estar pensando en la composición. ¿Qué pongo primero? ¿A qué le doy más importancia? ¿Qué importancia puede tener, por ejemplo, el silencio? Dado que algunos pintores son propensos a utilizar todos los espacios de un mural, que es el caso, por ejemplo, de Diego Rivera, donde casi no dejaba ningún espacio pequeño para que el mural respire. Viendo estos ejemplos en otros muralistas, analizando los espacios de cómo trabajaba Miguel Ángel, cómo trabajaba Leonardo, cómo trabajaba cada uno de estos artistas, incluyendo desde esos artistas hasta los actuales, viendo la composición, creo que se aprende mucho y se aprende a apreciar enormemente lo que le llamamos los silencios, que quizá los podemos encontrar en algunos otros artistas de otros países y de otros tiempos. En todos los países se ha dado el fenómeno del muralismo, porque muchas veces este tipo de actividad ha acompañado a la arquitectura. Pintura y arquitectura se llevan extraordinariamente bien si son bien aplicados. Tanto en Italia como en China, como en Perú, como en tantos lugares, como aquí en Teotihuacán, los muralistas acompañaron a una excelente arquitectura, y tenemos buenos ejemplos de del paso y del tiempo de estos muralistas. Por ejemplo, en Teotihuacán, si vamos al Museo de la Pintura Mural en Teotihuacán, en muchos otros lugares, cuando el mural es externo, no han quedado vestigios, pero cuando el mural está dentro de un recinto, algunas veces está en magníficas condiciones. Y no hay que olvidar también el muralismo que se hizo en las cuevas. En México tenemos una gran riqueza de murales en cuevas. Esos se encuentran, las más importantes, me parece, en Baja California Sur, más o menos a la mitad de la península. Existen una serie de cuevas, algunas son semicuevas que no son profundas, pero no les da el sol, y eso ha hecho que se preserven ahí muchos de los murales, ya que tenemos casi cerca de 300 murales en esa zona. Sierra de Guadalupe se llama, y está a la mitad de la península
de Baja California. Yo solamente conozco uno de esos murales extraordinarios, pero hay un libro que hizo el señor Hambleton, editado por Banamex, y se puede conseguir, yo creo todavía, la pintura rupestre en Baja California Sur. Es otro de los ejemplos de cómo esta población de ahí tenía la necesidad de ver sus anhelos y sus creencias a través de esos murales que permanecen y que están en muy buen estado y son de dimensiones muy generosas, ya que muchas veces alcanzan las figuras hasta los 7 metros, otras veces son de 4 metros y algunas veces el largo de los murales es bastante generoso también. No son como los de Altamira, que son al lado de los murales mexicanos de Baja California, pues serían casi miniaturas. Pero no se trata de que si por ser más grandes sean mejores. Sin embargo, ahí la dimensión es importante, ya que está muy de acuerdo con el tamaño de las cuevas donde están. Bueno, me desvié un poco hablando de la pintura rupestre para darle la importancia que tiene, y me parece que es el antecedente más importante para el muralismo mexicano, porque es ahí donde se inicia de alguna manera este afán por el arte monumental. Maestro, no sé si nos podría hablar de todo el proceso que tuvo para los murales que tuvo tanto en el centro médico, que son pocos los que lo conocen realmente, y después nos podría platicar sobre sus murales en el metro y lo que sufre ahora respecto a la restauración y al vandalismo que comentaba. Sí, el proceso de estos murales es más o menos parecido a lo que dije hace un momento, en el sentido de que primero va uno y se familiariza con los espacios, con la altura, con el largo, con la luz, con el paso de la gente. El paso de la gente es muy importante. Por dónde entran, qué movimiento se hace enfrente de esos murales. Y después se analiza el espacio donde se va a pintar en función de a qué se dedica, cuál es la actividad que se realiza ahí. Es muy diferente hacer un mural con una temática X en un hospital que en un aeropuerto, que en una escuela, que en un museo, como es el caso del Museo de Antropología, donde se hicieron murales que tenían relación con lo que ahí el edificio contiene, que es en el caso del Museo de Antropología, pues la vocación es la educación de la antropología, la etnografía y lo que contiene el museo. Pero en el caso del mural mío del centro médico, lo dediqué a la ecología. Entonces hay 2 muros que están frente a frente como espejo, y en uno se refleja el anhelo del ser humano por conquistar y tener un ambiente mejor, un aire mejor, y en el otro lado, en contraparte, está puesto un aspecto que traté, que es delicado, de denunciar qué es lo que nos contamina en las ciudades, y que en este caso mucho de ello es culpa del gran avance, el gran adelanto tecnológico que tenemos, que parece ser que entre más conquistamos nuevas formas de la explotación del petróleo y la explotación de la minería, más contaminación vamos a tener. Entonces se está haciendo la crítica de que a veces el equilibrio ahí no está analizado. Si tenemos más petróleo, pero tenemos más contaminación, más coches, más contaminación, más agua contaminada. ¿Y qué es lo que puse yo en ese mural? Una especie de denuncia
de estos elementos que antes eran magníficos, antes eran puros y ahora están contaminados, como es el caso del aire y el caso de la atmósfera y el caso del agua. Entonces eso es lo que plantean estos murales, el anhelo del ser humano por tener un equilibrio mejor, que no lo hemos logrado, sino todo lo contrario, y cada vez estamos más contaminados. Bueno, ese es el caso del mural del Seguro Social. Hay otros murales en los que la preocupación siempre es la educación, mostrar aspectos de cómo la gente al pasar por un lugar y volver a pasar y verlo tantas veces, como es el caso, por ejemplo, de los murales que están en el metro, pues la gente los ve una vez, los veo varias veces porque pasan mucho por ahí, algunas veces los ven tantas ocasiones que algo se va aprendiendo, algo se queda. Las imágenes son reiterativas y bueno, algunas veces quizá no tanto como si fuera una crítica a los murales, pero sí un poco de distracción, se distraen haciendo el vandalismo y entonces hay algunos murales que sufren y han sufrido ese vandalismo que se manifiesta en forma de un ataque medio escondido, donde le lanzan chicles y papel mojado y spray a los murales. Y ya desde tiempos de los murales de Orozco y de Siqueiros, en algunos lugares han sido pues muy vandalizados. Y ese es el grave peligro que corren los murales que están puestos y expuestos en lugares públicos. Entonces, desde aquí hago un llamado a las autoridades para que en algunos lugares públicos, como son los murales que están en el metro, estén más vigilados, tengan estos lugares la luz apropiada para que no haya esos túneles, como en el caso del mural de Tacubaya, que a veces pasan años y pasan meses sin que estén prendidas las luminarias, entonces son lugares muy propicios para hacer el vandalismo a que me refiero. Sin embargo, por otro lado, la pintura mural tiene esa vocación, poner ahí, exaltar aquellas cosas que necesita el ser humano convivir con ellas, como serían las proporciones, como sería el color, como sería la textura, como serían ciertas figuras de ciertas imágenes que son pertenecientes a la cultura de México. En el caso del mural de Copilco, yo he puesto toda una serie de figuras que están en diferentes museos. Es un mural que una parte está dedicada a Europa y otra parte está dedicada a América, y son muros, son figuras que se ven de un lado del andén al otro lado del andén. No las voy a mencionar todas, pero les diría, por ejemplo, que hay un momento en el que la muerte puesta en un cuadro, la muerte de Bruegel a caballo, está enfrente de la muerte a caballo de Posada, que está en el otro andén. Entonces ese mural se dedica, no en su totalidad, a poner semejanzas y diferencias de un lado con el otro lado. De aquel lado está Hernán Cortés. Bueno, es importante mencionar que también usted ha tenido murales en otras ciudades del mundo, como Vancouver, y este interés que además, más que educativo, o sea, más que estar mostrando como lo que pasa en el metro Tacubaya, donde cuenta como la llegada de los mexicas, ¿no?, a México Tenochtitlan,
O sea, es muy clara en el sentido educativo, pero también en otro sentido hay una intención muy temprana de cuidar la ecología, ¿no? De no a la destrucción del medio ambiente, porque estos murales del Centro Médico son aproximadamente de los años 60 o 70. Justo cuando casi estaba terminando o estaba acompañando a Siqueiros terminando el Poliforum, el maestro se va a un tema más de cuidado de la ecología y por eso, por ejemplo, Raquel Tibol decía que Ceniceros siempre busca texturas enriquecidas por el azar y sustituye el pincel por la camiseta y manta de cielo, látigos de tela, espátulas que son rastrillos, etcétera. Entonces nos gustaría que nos platicara acerca de estas texturas que usted logra, pero que básicamente son para lograr estos paisajes muy del norte, ¿no? Estos paisajes en los que de donde usted proviene. Sí, hablar de la pintura es hablar de la libertad. Entonces, en ocasiones uno está un poco prisionero de las técnicas que siempre se utilizan, que es el pincel o las brochas o las espátulas. Y a veces uno intenta hacer una especie de búsqueda para seducir a la pintura. Entonces, uno encuentra a veces al voltear a un lado o a otro ciertas cosas que le pueden servir. Y algunas veces son cosas o herramientas que sirven en realidad para otra cosa y uno las quiere aplicar en la pintura a ver qué se puede hacer. Entonces yo he utilizado rastrillos y otros serruchos y entonces a los serruchos les modifico, les pongo el mango por la parte de arriba y así siempre ando experimentando con herramientas y con materiales a ver qué sucede y con el riesgo también de que en algunas ocasiones eso no era para aquello. Se topa uno con sorpresas. Pero la búsqueda siempre es saludable. Hay veces en que uno vuelve otra vez al origen y sigue uno utilizando las herramientas que tradicionalmente se han utilizado, como el lápiz y el papel. Algunas veces yo he incursionado en la punta de plata, que consiste en dibujar en un papel preparado y luego dibujar con un alambre de plata o de metal. Puede ser plata, puede ser oro, también puede ser cobre. Y salen unos dibujos muy interesantes. Y ahí entonces el dibujo empieza a protestar y dice, bueno, también requiere su cuidado, ¿no? Y bueno, eso es en cuanto a la curiosidad de las herramientas, que es saludable y es aconsejable casi todo el tiempo. ¿Y del mural de Vancouver? El mural de Vancouver, quiero decirles que ese mural se pintó allá en Vancouver por iniciativa de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y al cual estuvimos invitados 3 pintores de México, uno que radicaba allá en Vancouver y los otros 2 que eran que fuimos Cauduro y yo. Entonces cada uno iba a emplear 3 meses y se iba a pintar ante el público para que la gente que acudía a ese fórum viera el proceso de un mural. Y efectivamente ahí desfiló gente que después vieron el inicio y después volvieron otra vez para verlo ya casi terminado, y otros estuvieron ahí ya cuando se terminó. De tal manera que las personas, algunas eran de ahí, de este lugar. Ahí saludé, por ejemplo, a Belkin, que radicando en México, él nació en esa ciudad y fue en una ocasión a visitar el pabellón mexicano y con mucha sorpresa nos saludamos ahí en ese lugar. Lo mismo me encontré a una persona que era un grabador y que hablaba español, Mirko Jacobs. Él ya murió,
y era un gran grabador. Me llevó luego a ver sus talleres, el de su casa y el de la Universidad Fraser, donde él trabajaba. Podemos pedirle a usted, no sé si no le moleste, que nos platique un poco su actividad durante cuando fue jefe de taller en el Poliforum. Ahí en el Poliforum sucedió una cosa muy interesante, muy importante para todos, porque en un momento dado todos éramos jefes de taller y, por ejemplo, lo fue Mario Orozco, fue el primer jefe de taller, y luego transcurrieron los años y cada quien hacía una labor más o menos adecuada a su capacidad, y había quien era lavabrochas, había quien, otro grupo limpiaba los paneles que eran de asbesto cemento y a veces tenían algo de polvo, había quien tenía que utilizar herramientas para limpiar muy bien esos paneles, y ese trabajo no le gustaba a nadie porque se empleaba thinner. Entonces había trabajos muy agradables y trabajos que, como decía Siqueiros, son muy áridos. Cuando alguien quería entrar a trabajar con él, él le decía, pero este trabajo es muy árido. Y quiere decir que no es como cuando uno está en el caballete, frente al caballete, estar enfrente de un muro que está a 10 o a 12 o a 13 metros, no es lo mismo. Entonces, ese tipo de actividad, de subirse a un andamio y trazar líneas y demás, a veces no es compatible con todas las personas. Entonces, hay un momento en que se nota fácilmente quién puede ser un jefe de taller y quién un pintor más bien solitario. Y a veces, no a veces, yo prefiero ser solitario. Okay. Vamos a darle la palabra al maestro Gerardo Cantú. Ya mencionó el maestro la realización del mural de Vancouver, que parece que fue el primero, y después se hicieron los murales del Metro Insurgentes, en una época en la que también el maestro Ceniceros estuvo haciendo sus murales en el sistema de transporte colectivo, cuando hubo un director que era muy proclive a poner murales en el metro. Entonces, sobre esos murales titulados Metro de Londres y Metro de París, el maestro Cauduro contó una anécdota sobre la importancia que le da el público a los murales, pero aquí con lo que me dice el maestro, pues ya como que no siempre son así. Él comentó que cuando los restauraba, él mismo los restauró, la gente no entendía qué estaban haciendo y se acercaban a preguntarles a manera de defensa de las obras qué era lo que hacían. Entonces, para él eso fue una grata sorpresa porque, en el sentido de la recepción, porque decía, a veces pensamos que el público es inconsciente y no les importa, y eso no es cierto. En el caso de los murales del maestro Ceniceros, probablemente sea porque la falta de luz, como él mencionaba, en ciertas zonas, pues genera estas situaciones. Durante la inauguración del mural 7 Crímenes Mayores, titulado por la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, él le dio otro título, lo llaman Historia de la Justicia en México. Rafael Cauduro expresó, y cito, era importante esa visión crítica, sobre todo porque es la materia prima de la justicia, es decir, la justicia existe porque existen los crímenes. Entonces, en estos momentos en que el clamor de las personas es por la justicia, no es un momento de celebraciones, y sí de meditación. Por eso puse esas imágenes. Este mural es una invitación a la meditación sobre la injusticia, sobre los errores de la justicia, sobre qué le da la forma a la justicia, que es precisamente el crimen. Es una meditación que está hecha para que permanezca. Me encantaría que sucediera lo que el ministro Ortiz Mayagoitia dijo sobre que ojalá todas estas imágenes dentro de unos años sean simplemente un anecdotario del pasado. Él se refería a que en la inauguración el ministro Ortiz Mayagoitia había dicho que pues sí era una crítica al sistema, pero que en un futuro probablemente ya sería la anécdota
Y entonces por eso el maestro Cauduro expresa que dice, me encantaría que sucediera lo que el ministro Ortiz Mayagoitia dijo, sobre que ojalá todas esas imágenes dentro de unos años sean simplemente un anecdotario del pasado. Pero bueno, para él no se trataba de hacer una apología de la injusticia, sino una crítica al sistema. Y fue un mural nada fácil de conseguir, porque justo por esa crítica tuvieron que pasar muchas sesiones en las cuales los ministros no estaban de acuerdo, sobre todo si ustedes han visitado el mural, y si no vayan a visitarlo, pueden entrar con una identificación, no piden visita guiada porque es horrorosa, pero ustedes van, visitan el mural y van a ver que sí es una crítica y va directo a la sala por la donde todos los días los ministros suben a sus despachos. Entonces sí, fue muy fuerte y fue muy difícil que se lograra. Por ahí anda una película en la que cuenta toda la historia de las charlas que tuvo el maestro Cauduro con los ministros, con el ministro Mayagoitia, etcétera, hasta que él decidió que ese tema iba. Iba porque estaba también estaba acorde con el mural de Orozco que se encuentra en ese sitio y que también era una crítica al sistema, y hablaba Orozco en ese mural del saqueo, nada nuevo, de las riquezas nacionales, 1939-40. Bueno, es un artista que busca enfrentar al espectador con su entorno y su realidad. Y de esto habla su último mural, que se titula Condominio, que es un mural muy alto, de 8 metros de alto por 15 de largo, efectuado en el edificio de la colonia Condesa, que lleva su nombre. El edificio se llama Edificio Cauduro, donde él da un giro al concepto de identidad. Pero ahí le llama la identidad del condómino, la identidad de las personas que viven en espacios muy reducidos, que no tienen espacios donde jugar los niños, donde todos se enteran de lo que pasa con el vecino porque la pared que los divide es muy delgada. A ese condominio se refería. Claro, lo hizo en un condominio de lujo, donde no creo que eso suceda, porque él mismo decía que habría que hacer como conciencia de la diferencia que se suscita entre un tipo de construcción de lujo a un tipo de construcción popular, donde sí se generan estos vicios, ¿no? Concretamente, centrándolo en el de la clase media, concretamente en el habitante de condominio, obvio no el de lujo, sino el social, el que no habita el edificio que lleva su nombre. O sea, los populares nunca van a habitar, porque él mencionaba que el edificio, cada departamento estaba costando 6 millones, creo que de pesos, no me hagan mucho caso. Para él es importante que los empresarios apuesten por un arte que esté en la calle, que pueda ser visto por todos. Porque sí, justo está en la fachada, sí está cubierto con un vidrio previniendo cualquier acto que él mismo vandaliza, pero después otros vandalismos no los acepta, o a lo mejor los aceptará en algún momento, pero que todo el mundo lo puede ver, no los que están dentro viviendo en el condominio, sino los que pasan por la calle Veracruz. Cauduro, al lograrlo, pide a los empresarios inviertan en arte público, sin que por eso su proyecto deje de ser rentable. Y él lo ha notado, el edificio Cauduro, pues bueno, eso elevó el plus de los habitantes de ese lugar. Porque dice, si bien es un proyecto privado, no deja de ser público. Cito otra entrevista que le hicieron. Dice, este mural es emblemático porque la gente que hace edificios quiere que les reditúe. Un mural no te va a redituar, por lo menos en teoría, y es riesgoso, porque no son baratos los departamentos. Sin embargo, les pide, inviertan en arte público, inviertan en un arte que pueda ser visto por todos, aunque sus departamentos no se puedan habitar por todos. Para Cauduro, el discurso político del muralismo actual depende de cada quien, pero siempre hay una declaración de principios en cada obra, como en su caso, cuestionar la justicia en el recinto de la Suprema Corte, o dedicar un mural a la avidez económica de los que autorizan las numerosas construcciones inmobiliarias. Por eso, el maestro prefiere el arte público, en este caso el mural, porque lo considera brutal. No está metido en las galerías, que son solemnes, que se tragan al arte. El mural está dirigido a nuestra parte lúdica, aunque estemos hablando de cosas terribles, que nos causan emociones, que nos conmueven, que nos duelen. El arte público cualquiera lo puede ver, no se tiene que guardar silencio ni respetarlo. Las paredes potencializan el mensaje. Finalizo con un comentario sobre el acto creativo, del cual dice debe estar en constante renovación e interacción.
el arte, cito, el arte siempre se está moviendo y los ciclos son así. El arte nuevo lucha con el anterior. Creo que es una cosa saludable porque nos llenamos de imágenes muy conformadas. Entonces hay que luchar para que la gente vea otros puntos de vista. Pasamos a presentar al maestro Gerardo Cantú, que igual que el maestro Ceniceros les interesa mucho el paisaje, no un pasaje complaciente, obviamente. Gerardo Cantú nació en Nueva Rosita, Coahuila, el 12 de mayo de 34. A la edad de 8 años se trasladó a Monterrey junto con su familia. En 50 inició estudios en el Taller de Artes Plásticas de la Universidad Autónoma de Nuevo León y de 1955 a 58 en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda. Fue becado para realizar estudios en la Academia Nacional de Artes Plásticas de la Universidad Carolina de Praga. A su regreso impartió clases en el Taller de Artes Plásticas de Nuevo León, de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Después viajó a la Ciudad de México, donde participó en la realización de obras de carácter didáctico en el Museo de Antropología y en el Museo de la Ciudad de México. De 79 a 80 trabajó como profesor de dibujo y pintura en la Escuela de Pintura y Escultura La Esmeralda. En 86 fue nombrado director de Artes Plásticas del recién creado Instituto de Cultura de Nuevo León. Un año después fue designado director del Taller de Experimentación Plástica en ese mismo instituto. Entre sus múltiples exposiciones destacan la que realizó en el Museo del Palacio de Bellas Artes, la de la Biblioteca Universitaria Raúl Rangel Frías de Nuevo León, en el Festival Alfonsino, en el Centro de las Artes, Parque Fundidora, en Monterrey, Nuevo León, así como sus muestras en el Museo José Luis Cuevas y en la Pinacoteca de Nuevo León. Ha realizado varios murales, el primero en 1972, en la Escuela Técnica Lázaro Cárdenas en la Ciudad de México, pero la mayor parte de su obra se encuentra en Nuevo León, en el antiguo Banco del Atlántico, en el Museo Regional del Obispado, en la Biblioteca Estatal Fray Servando Teresa de Mier, en el Colegio Civil de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en el Museo Bernabé de las Casas, en Mina, en Pueblo Nuevo, Ejido de Tepejahue, Cadereyta y en el Instituto Tecnológico de Saltillo, Coahuila. En 2007, en el marco del Fórum Internacional de las Culturas Monterrey, realizó 4 murales en el Paseo de Santa Lucía. A partir de 1991 y hasta la fecha, reside alternadamente entre la Ciudad de México y Monterrey. Pues recibamos con un aplauso al maestro Gerardo Cantú, que viene desde el norte. Yo vivo en Monterrey. Ya tengo como 20 años, 25 años de vivir allá en la ciudad de Monterrey. Pero la mitad de mi vida la he vivido aquí en la Ciudad de México. Ciudad de México, ciudad que la llevo en mis entrañas. Llegamos el año del 53, ya llovió, aquí a estudiar a La Esmeralda. Habíamos iniciado en Monterrey con un pintor llamado Juan Eugenio Mingorance, español, y hacía retratos muy académicos, pero de un buen académico. Y después nos becaron para que estudiáramos pintura aquí con Bardazano, otro pintor español. Todo estaba entre españoles. Y a mí la verdad no es que me caigan mal los españoles, me caen bien, pero yo preferí estudiar en La Esmeralda con Carlos Orozco Romero. Fue además fantástico. Eran el principio del 53, una década que no ha habido otra. No, nunca se repiten las décadas. Yo quería que así siempre fuera México, como la década de los 50, pero no, México poco a poco fue haciéndose colonia de los Estados Unidos cada vez más, y para servir también políticamente pues a lo que a los políticos convencían para mandarlos. En fin, no voy a hacer mucho hincapié en esta cuestión, pero sí marcar algunas cosas del muralismo. Una vez Antonio Rodríguez,
catalán, crítico de arte de México, muy conocido, decía que el muralismo, se hablaba mucho de que había muerto. Y él mismo se convencía, dice, no, si ahora hay muralistas, pero por montones, para no mencionarlos tanto. Creo que antes que el cuadro de Caballete ya existía la forma de hacer murales. Las cuevas de Altamira y de Lascaux, pues lo primero que hicieron, que hizo el hombre fue reproducir lo que veía, lo que sentía, lo que hacía, cazaba, hacía bisontes, los pintaba, en fin, y se pintaba a sí mismo cazándolo. La creación del hombre en sí, aún por más primitivo, era maravillosa, siempre lo ha sido, y es lo que nosotros pues continuamos a hacer. Quiero decirles que Guillermo Ceniceros y yo somos hermanos en muchas cosas. Él nació allá en Durango y yo nací en Nueva Rosita, Coahuila. En El Salto, Durango, ¿verdad? Tú naciste. Y nos hicimos juntos allá. Él es como, ¿qué le diría? Mi hermano, mi padre, mi hijo, y etcétera. Mi abuelo también. Y dibujamos muy bien él y yo, ¿verdad? A Cauduro no lo conozco. Yo apenas ahora nada más por fotografías y cosas. Me gusta mucho su trabajo y es muy impresionante, a veces escalofriante, pero pues, en fin, lo respeto mucho y lo admiro. Eso quiero, y también agradecerles aquí a Guillermina Guadarrama Peña, que nos ha invitado. Yo no sé por qué me invitaron, la verdad. No ando buscando que me inviten, esa es la cosa, a lo mejor por eso. Pero sí nos conocemos de hace 40 años, yo no sé, ya. Bueno, lo que yo quiero es señalar el trabajo que uno hace, un trabajo como el pan de cada día. Uno pinta el trabajo nuestro, el mural nuestro de cada día. Suena muy religioso, ¿verdad? Pero pues, así es el trabajo nuestro de cada día. Y siempre quisimos ser muralistas, al menos yo. Llegué el año del 53. En una ocasión, nada más les digo, para que tomen idea, ya estábamos en La Esmeralda y ahí estaba, pues, maestros como que ahora son celebridades, ¿no? Carlos Orozco Romero, Rodríguez Lozano, Herrero Galván, Zúñiga. Acababa de estar la maestra Frida Kahlo. Y el güero nos dijo, ¿quieren ir a conocer al maestro Diego? Dijimos, claro. Entonces eran dos muchachas, Ignacio Ortiz, que me acompañaba en ese momento, en esas aventuras, y yo, y cogimos un tranvía hasta San Angelín, y ahí llegamos, y estaba el maestro Diego con un peso de papel de esos que se usaban en ese tiempo, y se lo acercaba a una niñita que era hija, pues, de una campesina, una María, y cuando estaba cerquita se lo quitaba, así estaba jugando con la niña. Una de las muchachas me decía, ay, ese viejo tan feo. Dice, yo nomás vengo nada más para contarle a mis sobrinos o a mis nietos que yo llegué a conocerlo. Y ahí estaba. Entonces, en ese momento la niña esta con una carterita de esas tipo italiano, se acercó a Diego y le dijo, pínteme o retráteme o algo así. Ay, dijimos nosotros, qué horror.
qué espanto. Yo creo que la vaya a rechazar o algo le va a hacer, no sé, decirle, váyase, pues, ¿qué se ha creído? No, todo lo contrario, el maestro Diego cogió la carterita, empezó a hacer a pura línea el óvalo de la cara, luego después sus cabellos, su cuello, una blusa. En la blusa tenía una mariposa, y en la mariposa, bueno, le hizo todos los ojos y todo eso. Después en la mariposita, en las alas, puso Diego Rivera. Se lo regaló. ¿Qué ejemplo nos dio de suavidad, de ternura? Al rato dice una señora que estaba allí, que ayudaba a Diego, ya llegó el general maestro. ¿Qué hay en la torre? Diego y militares, qué horror. No, pues era nada menos que el general Lázaro Cárdenas, que había coincidido con nosotros en esa visita. Unas manotas gruesas, ojos claros, verdes, así, trompudo como es el solo, ¿verdad? Y yo ahora presumo y me digo, esa tarde, por más o menos 3 horas, el general Lázaro Cárdenas, el maestro Diego Rivera, estuvimos hablando de política y de arte. Yo apenas alcanzaba, o ya alcanzaba, más bien los 19 años. En esa época, pues México tenía 350,000 habitantes, no, tenía 3 millones de habitantes. Creo que ahora es casi un poco difícil que haya ambientes, había un ambiente de izquierda fabuloso en todo México, todo el país. Claro, el Partido Comunista era clandestino por otros mandatos. Entonces en la noche ya ni quería yo lavarme las manos después de haber saludado a esa gente, ¿no? Tan increíble. Así era el medio de la Esmeralda con todas estas celebridades. El arte ya les dije, del mural siempre ha existido, tanto en las cuevas de Altamira como también pues la Capilla Sixtina en el Renacimiento, padeciendo a curas que más que curas eran guerreros y siempre, nunca nos han pagado bien los murales a los pintores. Así que ellos le decían, oiga, ganaron mucho dinero con los murales de parte del gobierno. Dice, de parte del gobierno. Dice, al gobierno, durante toda nuestra vida, mal nos ha pagado los murales, se los hemos tenido que arrancar, dice, porque siempre ha habido grandes dificultades y los hemos hecho porque los hemos querido hacer, casi nunca de parte del gobierno los programan. Y actualmente también tengo montones de problemas en Monterrey porque no me pagan los murales o porque me los pagan muy tarde o porque se tardan meses y meses y hasta años para... y creen que uno vive del aire, ¿no? Bueno. Quiero decirles también así rápidamente de que siempre estuve yo con los 3 grandes, con David Alfaro Siqueiros, con José Clemente Orozco, con Diego Rivera, y que ellos sí crearon en su momento una ruptura, una verdadera ruptura, porque sencillamente le dijeron a los franceses, señores, ustedes están acostumbrados a que hacer pintura es hacerla como ustedes quieren o como ustedes la hacen y están equivocados. Aquí en México somos capaces también de hacer nuestra pintura y si no les gusta ya saben por dónde irse. Y esa era la ruptura de México porque sencillamente en París ahí estaba Picasso, Chagall, Miró, etcétera, en Braque, haciendo cubismo.
¿qué respuesta le podían dar los tres grandes a los mexicanos? Que querían que la pintura no fuera de galerías, sino que la pintura fuera de mucha gente. Entonces, pues sencillamente hicieron una pintura con las condiciones que la revolución les había marcado. De alguna manera todos distintos, pero fue un común denominador. Y a eso nos pescamos también nosotros, a admirarlos con todas esas pinturas que hicieron durante todo ese tiempo, lo de José Clemente Orozco, lo de Diego Rivera en diferentes lugares, inclusive en Estados Unidos. En Estados Unidos en ese tiempo siempre creyeron que ellos no tenían capacidad para pintar y llamaban a Rivera, a Orozco y a Siqueiros a hacerles murales allá. Y después ya descubrieron a sus abstractos expresionistas, que son magníficos, pero ahora ya son los mejores de todo el mundo, según ellos, ¿no? Sí, aquí la verdad, el cubismo que se hacía en ese tiempo era una pintura muy sofisticada para un México como el nuestro, de posrevolución y de posguerra. Entonces se tenía que hacer distinto. Y esa pintura sofisticada que llegaba primero desde el cubismo a seguir hasta el abstracto y luego después hasta no pintar nada en los cuadros, como ese era ya el colmo. Y entonces también la mercantilización del arte en todas partes, principalmente en Nueva York, en París, en las capitales de los países europeos. Me decía el maestro Leopoldo Méndez, decía, ay compañero, dice, pues sí, uno no anda numerando, digo, pues es cosa francesa para sacarle más lana, maestro. Sí, pero no, esto no debe de ser, el arte tiene que estar con mayor libertad realizarse, no pensando en cuánto se va uno a ganar y qué tan famoso va a ser. Esas son los tres grandes, pero había otros tres grandes también. Por ahí en televisión vi a Pedro Friedeberg, que ya está poniendo otro grande también, y no es Tamayo, es O'Gorman. Está bien. Y los otros tres grandes, me refiero yo, que eran muy humildes, muy sencillos, eran hombres que había que descubrirlos. Eran más bien grabadores, conocidos como grabadores. Era Leopoldo Méndez, Alfredo Salce y el maestro Pablo Higgins, que fue mi maestro de pintura mural en la Esmeralda. Gente maravillosa que con el tiempo los van a tener que ir ubicando más en su valía. Y gente increíble. Ese tiempo fue maravilloso para recordarlo no solamente ahora, sino recordarlo siempre y sentirnos orgullosos del taller de gráfica popular, de todos los murales que se hicieron en ese tiempo. Muy bien. La pintura mural en los conceptos, pues hay pintura de caballete que se pone en el comedor de una casa, una naturaleza muerta. El maestro Pablo Higgins me regañaba porque yo hacía manzanas y frutas. Me decía, pinte algo más fuerte, compañero, algo más dramático, pinte a las figuras humanas. Decía, ¿sabe qué, maestro?, le decía yo. Es que usted todavía no percibe la calidad, la hermosura y la profundidad de un Cézanne. Esa es pintura verdaderamente purista, sí, pero yo siempre he sido purista y me encanta el arte abstracto. Pero la cuestión es, mi cubismo lo hacía yo pintando naturalezas muertas a la manera de Cézanne, y así fue como nos iniciamos con una señora Carmen Cortés, catalana, allá en Monterrey. Ese es el oro negro
o crítica a una sociedad. Lo hice hace 35 años, cuando era gobernador el doctor Pedro Zorrilla Martínez, muy amigo de Guillermo y mío también, que fue de los muy pocos gobernadores que verdaderamente hizo algo por el arte. Ahora últimamente les eché un rollo ahí de que a los gobernadores estos de provincia y a todos, más bien los políticos, hay que soportarlos. Y 10 gobernadores que hemos tenido que soportar verdaderamente nunca han encontrado la clave. Le podría echar la culpa a los gobernadores, pero es también toda esa burguesía regiomontana que finalmente son Víctor Hugo, yo creo que lo invitaron por allá, pero no, son unos miserables. La cultura no les ha entrado ni por ningún lado. Sí. Gracias. Para que no esté jalándolo, pueda moverse. Mándale. Es que pasa una cosa diferente en los Estados Unidos. Llegaron mucha gente de Europa y eran muchos de ellos gente pues de buena educación, digamos, educación en el sentido de que eran cultos. Y llegaron y se hicieron ricos en los Estados Unidos, y después de ser ricos fueron a Europa y compraron obra y se la regresaron otra vez a los Estados Unidos, y así es como envidiablemente muchos de los estados de los Estados Unidos tienen museos para ellos. En Monterrey no tenemos ningún museo. Los gobiernos del estado de Nuevo León es el gobierno que menos aporta a la cultura de todos los estados de la República. Así como ven que son así como muy, muy ricos, sí lo son, y muy poderosos. Pero respiramos también, no crean que son cosas nada más de la Ciudad de México. Respiramos el aire más horroroso de todas las ciudades de México y de toda Latinoamérica, yo creo que de todo el mundo también. No sé por qué estamos súper contaminados. En fin, queremos hacer nuestra propia cultura allá en Nuevo León. Qué difícil. Dice uno, bueno, pues uno ve a Barcelona y luego ve también Madrid, y a veces Barcelona es más importante culturalmente. ¿Qué diéramos porque cuando menos fuéramos un poquito, que les hiciéramos la lucha? Y luego los de aquí, de la Ciudad de México, los de Bellas Artes, vamos y les decimos, señores, allá en Monterrey somos mexicanos también, igual que los chilangos de aquí. Y dice, y bueno, ¿y a qué viene eso? Queremos también disfrutar las obras de los grandes artistas mexicanos y otras que están aquí en estos museos, y ustedes no nos mandan nada por allá. Dice, sí, pues ¿cómo les vamos a mandar si no la saben cuidar? Y así estamos, como estamos las provincias de México con relación a la Ciudad de México. Hay muchas que le hacen bien la lucha. Tenemos el ejemplo mismo de Zacatecas, que tiene más museos que Monterrey, y es un estado mucho más pequeño y menos poderoso en las empresas, ¿no? ¿Y los 3 museos, maestro? Los 3 museos que están ahí en la plaza. Tenemos también un museo ahí. Es que no podemos dejar de ser tan gringos, ¿no? El Museo Marco, que yo me acuerdo con el licenciado Raúl Rangel Frías, el Instituto de Cultura, todos apoyamos para que se hiciera el Museo Marco, y un museo verdaderamente notable, y además es el mismo que hizo todas estas construcciones, que se quejan mucho aquí en Esmeralda de que no les dio la luz suficiente de Gorreta, ¿verdad? Bueno, allá también hizo ese museo, y sensacional. La cosa es que estos cuates, desde que llegaron, iniciativa privada, poder de los ricos, a los pintores de Monterrey, nunca nos han pelado. No existimos para ellos. Hay
Así han hecho algunas exposiciones buenas, un poquito impuestas por el mismo Estado, pero el Estado les dio el edificio, les pagó el edificio. Hubo también dinero de iniciativa privada, pero muy poca. Y nosotros hicimos reclamos y les dijimos, cuando menos el 10% de su programación, dedíquensela a los pintores de Monterrey. Hasta la fecha llevan 25 años y dicen 25 años de cultivar el arte, ¿no? Y 25 años de no hacer caso a nada a las manifestaciones de arte de los pintores de Monterrey. Es el museo Marco, que sigue una línea, una cadena de museos de los Estados Unidos que también pasa por Marco. Y ahí se están exhibiendo y viven para un público norteamericano, neoyorquino o algo así, pero no para un público de Monterrey. Bueno, les estoy planteando la situación que tenemos ahí en provincia y que es muy bueno que la conozcan aquí, también con relación a la de la Ciudad de México. ¿Dónde se? Por aquí está, sígale. Bueno, en esta yo me di el lujo de hacer una crítica a la sociedad regiomontana, donde puse también cómo se concentran. Aquí están las Marías y la Coca-Cola, siempre andan juntas, una por anunciar algo y otro por, bueno, etcétera. Una cosa de sobregiro siempre en la cosa de los negocios, y una crítica al imperialismo norteamericano, siempre muy presto a fregar a todos los pueblos del mundo que se dejan. Aquí están los políticos corruptos, ahí está, miren, Martínez Domínguez, que lo pinté ahí al centro, el que le llamaban, que fue, creo que hasta alcalde de la Ciudad de México. Aquí es un homenaje a las mujeres, aquí están las Marías, miren, y allí, párenlo, por favor, párenlo, allí hay un perrito que está orinando varios ejemplares del periódico El Norte. Es el periódico más espantoso y horroroso de todo el norte de la República. Los representantes aquí son Reforma, el periódico. Nada más que aquí tuvieron que tomar otras consideraciones porque no soportaban esa cosa tan extrema de favorecer exclusivamente a las clases ricas. Sígale, por favor. Aquí está, pues, la prostitución, aquí están los niños popis, aquí están los curas y los militares siempre poniéndose de acuerdo con los ricos para sacar la mayor cantidad de dinero posible para ellos mismos. El Cerro de la Silla, así era como éramos estudiantes en el Colegio Civil. Aquí está, sigue, el de atrás es el edificio del Colegio Civil. Ahí está, dice, pues si Monterrey no produce petróleo, sí, pero sí lo elabora también. Aquí está el imperialismo yanqui y ahí está uno de los países sacándole un ojo. 35 años y todavía tiene la misma vigencia este mural. ¿Qué más quisiéramos que ya no sucediera, que no tuviera vigencia nomás? Ahí sigue ahí las prostitutas. Aquí están unos anuncios de que me ayudaron mis hijos y también de Pedro Zorrilla, que hizo una ayuda cualitativa y cuantitativa. Miren, ahí está el perro. Ahora, la primera imagen. Sígale, ahí está. Este es otro mural que yo hice sobre Fray Servando Teresa de Mier, Noriega y Guerra, regiomontano. Qué orgullosos somos los regiomontanos. Además, a Fray Servando siempre se le ha conocido como un héroe de la independencia. Y la verdad, ahora descubrimos
que es un héroe internacional. Es un héroe que hizo la guerra en España, es un héroe que siempre estuvo con ideas de carácter internacionalista. Y por eso puse a Simón Bolívar y puse a Mina y a Morelos, libertad para todos los pueblos de las Américas. Y ahí, en fin, como el cuerpo de Fray Servando, una vez lo enterraron aquí en Santa Lucía, no, en la plaza dominicana, ¿cómo se llama? Santo Domingo, sí. Ahí una vez lo enterraron, porque él vivía en el Palacio Nacional y el presidente, el primer presidente, Guadalupe Victoria, lo tenía por ahí en una habitación, se murió y entonces lo enterraron, y después de un tiempo, como siempre hacen remodelaciones ahí, sacaron la caja de Fray Servando y la recargaron ahí en una pared. Y entonces pasó un comerciante holandés y les dijo que si le vendían las momias. Y ahí fue donde desapareció Fray Servando, y ya no se sabe ni dónde, que se fue argentino, o si no, otra vez atravesó el mar y se lo llevaron para allá, para Holanda, no se sabe. Pero Fray Servando es una historia fabulosa, nos sentimos muy, muy orgullosos de él. Dicen que el 1.50 no lo rebasaba, era muy bajito de estatura y que era un orador formidable, que hasta llegó a convencer a dos curas judíos hacia el catolicismo que yo creo que ni él profesaba, porque a él lo metieron por primera vez a la cárcel porque hizo un discurso en contra de la aparición de la Virgen de Guadalupe. Dijo que eso ya venía apareciendo desde en el tiempo de Quetzalcóatl. Ahí está Simón Bolívar, ahí está un Fray Servando que yo inventé, y ahí está Francisco Javier Mina, español, lo mataron a los 28 años defendiendo la independencia de México. Era otro internacionalista también. Miren, aquí mucha gente, a ver si se puede hacer el anterior. No, está bien, síganle. Ahí está José María Morelos, aquí está un campesino metiéndole la espada o la daga a un soldado pelón. Dicen que se parece a Carlos Salinas de Gortari, pero yo no quiero asegurar eso, pero por ahí va. Sígale, ahí está. Es Ramos Arizpe, que fue de los creadores también de la Constitución mexicana, y el cuerpo de Fray Servando, que sencillamente, como no se sabe, yo lo puse ahí, cuerpo presente, para que siempre lo estén viendo y le hagan honores de funeral. Ahí está el Cerro de la Silla, creo que eso también lo pintó mi hijo. Ahí hay hoces y martillos también, Mira, se parece a Guillermo Ceniceros, sí. Aquí están las ratas, siempre que se hunde el barco, son las primeras que salen. Y ahí están los curas y esas gentes así. Hubo un señor allá que me dijo: maestro, le falta algo a este mural. Y digo, ¿qué? Este mural mide 50 metros, sí, es enorme. Es el más grande que he pintado yo. Y dije yo, ¿qué es lo que pasa ahí? Dijo, faltan niños. Y ya le agregué unos niñitos ahí. Aquí ahora, este es otro tipo de mural. Sígale, ahí está. Es otra cosa, es un canto a la alegría. Y está hecho con mármol, está hecho con mosaicos, está hecho con ¿qué le diría? Cerámica y cemento allí. Es que el sol de Monterrey es tan fuerte
que hasta raja las piedras. Entonces, hacer murales para la intemperie, para que les pegue ese sol, se tiene que hacer con esta clase de materiales, que la verdad fue una sorpresa para mí, una maravilla. Me sentí bizantino, me sentí románico, y entonces empecé, pues sígale, fue el primero, que se llama Niños en un caballito de carrusel. Otro. Bueno, así es, que vean la proporción. A mí, sobre las cuestiones conceptuales del muralismo, ya les voy a hablar un poquito. No me importa que sean cuadrotes grandotes, que muchas veces lo son, y de muchos buenos muralistas. Aquí están los detalles, como con puros vidrios negros, y luego después pedazos de vidrio grandotes rojos puestos ahí. Esta se llama, el que va a venir, la carrera de obstáculos. Este es el doble del anterior. Y los obstáculos naturalmente no están abajo, están arriba ahora con la cosa de los deportes. Entonces es el canto a la pareja, al hombre y a la mujer, a las flores, en fin, hacer los dibujos lo más estilizado que sea posible, y usar el negro ese del vidrio para sacar los negros de este dibujo coloreado. Son dibujos coloreados, son cosas que yo más bien las saqué de mis grabados, no de cuadros que yo había realizado. Y también me acuerdo que yo quería hacerlo desde hacía mucho, y hasta que hubo un tal foro de la cultura hecho por Natividad González Parás. Entonces alguien le dijo a un amigo: oye, dile a tu amigo Cantú, vamos a tener que tapar toda una estación de ahí de electricidad horrible, y vamos a poner una pared grande, dile a ver si nos pinta algo que decore. Y entonces ya me habló y me dijo: ya fregamos. Y así fue, porque si lo metemos en cultura, empieza a darle vueltas, y que fulano, y que sutano, y que perengano, y no hago nada. Y este es el último. Estuve en una estación del metro en La Habana, y vi un trabajo que se hizo a base de mosaico y de cerámica, sí. Dije: yo quiero hacer algo en Monterrey, y fui a Monterrey, y naturalmente me dijeron que no había lugar donde hacerlo. Lo quería hacer en el metro. Pero ya aquí sí lo pude hacer. Es el beso robado en primavera. Esos son los tres que yo hice en el Paseo de Santa Lucía. En el Paseo de Santa Lucía es una especie de arroyo muy bonito, a la manera de San Antonio, Texas. Y realmente sentir estos murales que están hacia la orilla del río y que los pueda ver la gente, para mí es la gran satisfacción. Es como si fuera alguien, en vez de ir a una galería, fuera al paseo y encontrar ahí las pinturas que uno desea realizar. Están las flores. En fin, los detalles de ese. Lo he hecho muchas veces y yo me repito, y cada vez salen cosas distintas. Por eso mismo, no es que yo me repita, sino que me gusta mi tema. Es como inventar un tema y seguirlo haciendo y haciendo y haciendo. Y tengo de celestinas, ahorita van a ver uno, tengo como 8 celestinas y todas son distintas. Este es la estrella de la mañana, o estela matutina en latín, es de una letanía. Y entonces, como me gusta hacer flores y frutas, pues ahí me di vuelo, y entonces es un homenaje a las maestras, es un homenaje también a mi mujer, que era maestra, Marinés, que era cubana, hermosísima mujer, más que hermosa, lindísima. Y así hice este está en una semi-intemperie,
inventé esos niños porque pues había que poner, si ponemos maestra tenemos que poner niños, y esos son un poquito inventaditos, pero en fin, traté cuando menos de que cuando menos fueran musicales. Ahí están mis naturalezas muertas, mis mariposas de siempre. Ahora aquí viene el discreto encanto, o sea, un mural que hice para la Facultad de la Universidad Autónoma de Nuevo León, para la Facultad de Comunicación, y les enseñé el proyecto, y no me lo aceptaron. Me dijeron que, pues que necesitaban algo más simbólico. Y dije yo, no, esto es lo que yo tengo que hacerles, porque es lo que yo hago. Y es un mural, mire ustedes lo están viendo ahí, donde también aludo pues a esta burguesía insaciable y cruel de Nuevo León, los critico, para que los jóvenes entiendan, que se enseñen a ser políticos, que se enseñen, si no ser políticos, a saber de política, de su problemática que ellos están viviendo actualmente en México, porque ahí muchas veces da grima pensar que nada más están pensando en el auto número 1, o de comprarse un auto, o de, en fin, cambiarles un poquito la conciencia adinerada que tienen en el coco. Y aquí está la Celestina, que les digo yo que he hecho ya como 8 Celestinas, y todas son iguales, son iguales por ser Celestina. Son los amores de Calisto y Medivea. Es la famosa novela, y la he visto muchas veces en teatro, siempre me ha fascinado. Y entonces, como quien repite una sonata en el piano que ya se sabe muy bien, yo lo hago, pero ahí siempre creo que me queda diferente. Entonces, el tema lo llevo y lo repito y me gusta. Y aquí está la Celestina, y aquí también están las frutas, ahí está las flores. Y la Celestina, que parece una joven campesina por ahí, más que como muchos la han mostrado como maléfica. Atrás hay un cuadrito que representa el mismo cuadro. Aquí estoy yo, pero el edificio está mucho más lejos. Y aquí, para finalizar, está un cerro de la Silla que mide 3 metros de alto por 2,5 de ancho. Voy a hacer varios de estos. Todavía no sé para dónde van a ser, y si no van a ser para ningún lado, los dejo para mi casa que estoy haciendo en Monterrey, mi casa museo, a ver si esto resulta. Aquí se van a ver algunos detalles como estos, que los puse adrede, como parecería como que uno está jugando con las mismas formas, los colores, las líneas. Muy bien, yo creo que ya el tiempo ya se pasó, ¿verdad? Justo estamos a tiempo. Bueno, qué bueno, pues bueno. Aquí ahorita ya vamos a terminar. Es una recreación lo que hacemos nosotros, y además lo que quería decirles es que muchas veces son cuadrotes grandotes los que uno pone en determinados lugares, pero lo mágico del muralismo es como cuando Miguel Ángel y Diego Rivera decoraban una capilla y le daban todo el ambiente que ellos deseaban. Así también el artista abstracto Rothko, que decoró una capilla así fabulosa, esas son de las cosas bellas a utilizar y aprovechar la arquitectura para que lo que uno piense cree un ambiente y sea también de uno parte de una felicidad. Yo ya terminé. Okay. Aplauso, por favor.